Hola, en este vídeo os voy a recomendar unos lugares a visitar si tenéis pensado viajar a Perú. Perú es uno de esos países que hay que visitar sí o sí alguna vez en la vida, ya sea por lo menos por visitar Machu Picchu, que es una de las maravillas mundiales existentes, pero Perú es mucho más que eso. Tiene muchísimas ciudades, pueblos pequeños coloniales, tiene muchísima naturaleza, tiene maravillas, tiene una gastronomía increíble y una de la gente más amable de todo el continente. Además de todo esto, es un país enorme, con lo cual es muy complicado comentar todos los puntos que hay que visitar, ya que podría estar aquí 3 horas y todavía me quedaría en muchos sitios. Así que yo os voy a comentar la ruta que hice yo, de algo más de 2 semanas, por si tenéis un tiempo similar, para que os podáis hacer una idea de qué puntos os daría tiempo a cubrir y que os daría una muy buena imagen de lo que es el país, al menos para un primer viaje. Lo más habitual es que lleguéis o salgáis de Lima, de la capital peruana. Sin ser una de las ciudades más bonitas del mundo, merece la pena dedicarle al menos 1 o 2 días, ya que tiene varios puntos que están muy chulos y que os va a dar una buena sensación de lo que es una auténtica capital americana. Para muchos viajeros que no tienen tanto tiempo, Lima es simplemente una ciudad de paso y prácticamente no le dedican tiempo o muchos directamente ni la visitan. Yo os recomiendo que le dediquéis al menos 1 o 2 días a recorrer sobre todo lo que es el centro de la ciudad, con todo el casco histórico, donde vais a ver gran parte de la arquitectura colonial y donde se puede respirar el origen de la ciudad. Además del casco histórico, es muy recomendable visitar todo lo que es la parte de la costa, el paseo que cubre sobre todo las zonas de Miraflores y Barranco, que son 2 de las zonas más turísticas y bonitas a visitar. Son bastante modernas. En Miraflores tenéis varios parques y es donde se concentran la mayoría de los hoteles para el turismo, y por ello también tienen mucha oferta de restaurantes, lugares más locales, y podéis ir caminando hasta la zona de Barranco, que es una zona bastante más bohemia, con un ambiente muy chulo, sobre todo los fines de semana, donde vais a ver un montón de puestos de souvenirs, de artesanías. Si empezamos a ir hacia el sur del país, podemos llegar hasta la localidad de Ica, un pequeño pueblo que en sí no tiene mucho, pero que cercano a él está el oasis de Huacachina, al cual podéis llegar en un taxi desde la población que os he comentado. Este oasis es precioso y ya simplemente el estar ahí tranquilamente tomando algo, viendo el atardecer, merecería la pena, pero es que además hay algunas actividades que son muy divertidas, como es especialmente el de los buggies, que son unos vehículos con los que os van a llevar atravesando las dunas de la zona alrededor del oasis, generando bastante adrenalina y parando en distintos puntos para poder surfear la arena con unas tablas que os van a dejar para que os podáis tirar, ya sea de pie, tumbados o como prefiráis. Yo os recomiendo que lo hagáis esto al atardecer para poder ver el anochecer desde el desierto, porque es uno de los atardeceres más bonitos que podéis ver. Y no muy lejos de Ica y Huacachina, hacia el este, encontramos la localidad de Nazca. Seguramente os suene mucho el nombre, ya que aunque el sitio en sí no tiene tampoco mucho que visitar, es donde se encuentran las famosísimas líneas de Nazca. Estas líneas son una serie de figuras que son únicamente visibles desde el cielo, para lo cual os recomiendo que hagáis un tour en avioneta que salen tanto del mismo Nazca como de Paracas, en la costa peruana. Yo os recomiendo que lo hagáis desde Nazca porque es bastante más barato y os ahorráis todo el trayecto en avioneta desde la costa. En este recorrido podréis ver todas las figuras desde un lado y del otro de la avioneta y es simplemente impresionante ver todas estas figuras e imaginar cómo se pudieron hacer y con qué fin hace cientos y cientos de años. Es simplemente epatante. Después de este lugar yo me dirigí directamente hacia Cuzco, que está bastante lejano de esta zona, así que lo mejor es que volváis en autobús hasta Lima y de ahí cojáis un avión que os lleve hasta Cuzco. Los vuelos entre Lima y Cuzco son bastante económicos, así que no tendréis problemas y os ahorraréis mucho tiempo que si vais en autobús. Una vez lleguéis a Cuzco, yo os recomiendo que estéis aquí 3-4 días porque hay bastante para ver. El primer día que lleguéis, yo os recomiendo que dediquéis el día para visitar lo que es Cuzco, la propia ciudad, ya que al encontrarse a más de 3.000 metros de altitud, es probable que os pueda dar dolores de cabeza, notáis falta de respiración o que el corazón os lata más fuerte. Entonces es mejor que dediquéis el primer día a aclimataros y aprovechéis simplemente a dar una vuelta por el centro histórico de Cuzco, tomar algo, cenar tranquilamente y que el cuerpo se vaya habituando. Ya los posteriores días los podéis utilizar para hacer excursiones por la zona. En mi caso, yo al día siguiente fui yendo hacia Machu Picchu, pero como lo mejor es visitarlo al amanecer, porque es cuando menos gente hay y cuando menos calor hace, dediqué todo el día a ir haciendo un recorrido entre Cuzco y Aguascalientes, que es la localidad más cercana a Machu Picchu, visitando algunos puntos muy interesantes, como una zona de textilería local, donde las personas que viven ahí te enseñan cómo trabajan las telas, los tintes, etc. Y otros puntos muy chulos como la salinera de Maras, que es una salinera muy grande, que es muy curiosa de ver ya que está entre las montañas, y el ver cómo está estructurado todas las distintas zonas y ver a la gente local
cómo extraen la sal, todos los bloques que hay en la zona, es impresionante. Y el último punto antes de llegar a Aguascalientes es la localidad de Ollantaytambo. Es también un lugar que no tiene mucho para ver, aunque tiene restos arqueológicos que son muy chulos, pero principalmente es un lugar estratégico ya que desde aquí sale el tren que llega hasta Aguascalientes. Al amanecer, coged el primer autobús que os suba hasta Machu Picchu y dedicarle al menos medio día a recorrer todas las ruinas de esta grandísima maravilla. Esta es una de las imágenes más impactantes que vais a ver seguramente en vuestra vida, simplemente imaginándoos a la gente nativa viviendo aquí hace cientos de años y cómo pudieron construir todo esto y con qué objetivo y cómo desaparecieron todos. Aparte de lo que es la zona arqueológica de Machu Picchu, podéis visitar cualquiera de las dos montañas entre las cuales se encuentra. Estas son la montaña de Machu Picchu y la montaña de Huayna Picchu. Todo esto tenéis que reservarlo con antelación y las vistas entre los dos puntos son totalmente distintos. La montaña de Machu Picchu tiene unas vistas a mayor altura y se ve de manera cenital toda la parte arqueológica, y la parte de Huayna Picchu es sobre todo un recorrido más técnico, es más complicado llegar hasta allí, pero la visión que te da es totalmente distinta. Tras volver a Cuzco a lo largo de la tarde, dediqué el día siguiente a visitar uno de los lugares que más virales han vuelto en los últimos años, y es la montaña Vinicunca o la montaña Arcoiris. Es importante que para visitar este lugar hayáis estado ya 2 o 3 días en la zona de Cuzco. El pico de esta montaña, desde donde os vais a situar para ver las vistas de los colores, se encuentra a 5.200 metros de altitud, así que si no os habéis habituado es muy probable que os puedan dar problemas. De hecho, a pesar que a día de hoy las furgonetas que os llevan hasta allí os dejan bastante cerca del mirador, os quedará como una hora de recorrido montaña arriba que se hace bastante pesadito, sobre todo por esta sensación de falta de oxígeno. Pero todo merece la pena cuando llegáis y veis los colores de la montaña, que obviamente no están saturados como se ven en las fotos, pero aún así es un lugar muy muy bonito. Pero para mí lo mejor de este sitio es, luego a la hora de bajar, en lugar de hacerlo por el mismo sentido, ir rodeándola y recorrer toda la zona de el Valle Rojo. Este lugar, al menos cuando yo lo visité, no lo hacían todas las agencias, de hecho solo una lo hacía, y para mí fue todo un regalo y una sorpresa porque no me lo esperaba y fuimos el único grupo que volvimos por esa zona. Con lo cual nos encontramos volviendo por un valle de color rojo muy intenso y éramos los únicos que íbamos por toda esta zona. Fue para mí un lugar muy especial y de los lugares que mejor recuerdo de todo Perú. Aprovechando que estaba en Cuzco, fui a visitar también el Amazonas peruano. El Amazonas se puede visitar por muchos países de toda esta zona, principalmente desde Brasil, pero incluso Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y el mismo Perú tienen la posibilidad de ver parte de lo que es el Amazonas. Y desde Cuzco hay vuelos muy económicos que te llevan hasta Puerto Maldonado, uno de los puntos de entrada al Amazonas peruano. Aquí hice un recorrido de 2 noches que te ofrecen muchas agencias de la zona, donde haces noche dentro de lo que es el propio Amazonas y te hacen excursiones a distintos puntos, a ver lagos, a adentrarte en la selva, a buscar animales, etc. Yo me quedé en las cabañas de una de estas agencias y la verdad es que fue un sitio increíble, solo por la paz que se respiraba en la zona, el escuchar solo los ruidos de la selva, el encontrarte en mitad de la nada, encima no tener cobertura, con lo cual te sientes totalmente aislado. Fue un punto que me encantó del viaje. Después de estar casi 3 días en el Amazonas, volví a Cuzco y de ahí cogí un autobús nocturno que me llevó hacia el sur, a la localidad de Puno. Puno es una localidad que es bonita de visitar, aunque no tampoco tiene grandes atractivos, pero el principal punto de interés aquí es el lago Titicaca. Este gigante lago que comparten tanto Perú como Bolivia tiene, aparte de lo que es la propia laguna, que es enorme, tiene una zona muy interesante que es las Islas de los Uros. Es una etnia que vive en esta zona y que se caracterizan porque viven encima de islas flotantes que crean ellos mismos con materiales de la zona. En un recorrido guiado podéis visitar algunas de estas islas y que os enseñen su estilo de vida, su día a día, etcétera, y os pueden vender unas artesanías. Así que es muy recomendable dedicar gran parte del día a visitar tanto la laguna como a esta gente porque es muy enriquecedor. En este punto es donde yo ya terminé mi viaje por Perú, ya que en Puno está la frontera con Bolivia y yo seguí el viaje por este país. Así que espero que os pueda servir de utilidad este vídeo si vais a hacer un viaje por la zona próximamente. Cualquier duda no tengáis problema en preguntarme y os responderé encantado. Hasta la próxima.